Ahora sí. Yo soy Esperanza Soto, coordinadora de actividades del GovLab. El día de hoy nos acompañan Óscar Herrera, director académico y profesor asociado del GovLab, y Gonzalo Salazar, de la Municipalidad de Providencia, que nos va a contar un poco sobre los desafíos del gobierno de datos dentro de su municipalidad. El día de hoy tenemos reunidos a personas de distintos municipios, como podemos ver en el chat, de distintas comunas a lo largo de todo Chile, así que es un placer poder contar con todos ustedes y ojalá esta charla sea provechosa para todos y puedan recoger experiencias nutritivas. Adelante, Oscar. Gracias. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y todas. Como decía Esperanza, es muy grato tener una convocatoria amplia desde todas las regiones, de distintos lugares. Y esa fue un poco la idea cuando pensamos en hacer esta charla. Eh, yo soy, como decía Esperanza, el director académico de los cursos de gobierno de datos en la UAI, cursos que hemos desarrollado desde el año 2021. Soy también consultor en temas de gobierno de datos y me tocó participar en el proyecto de elaboración del marco de gestión de datos del Estado que encargó la Secretaría de Gobierno Digital a la UAI. Nos acompaña hoy Gonzalo Salazar de la Municipalidad de Providencia. Él es coordinador de la Dirección de Tecnología y Gestión Digital y el responsable del tema de gobierno de datos en la municipalidad. Eh, Agradecemos también la participación y el patrocinio de la Asociación Chilena de Municipalidades y la difusión que nos apoyó también el Laboratorio de Gobierno para que tengamos esta convocatoria bastante relevante, digamos. Eh, Sabemos que este es un tema de interés en los municipios, es un tema que se ha estado impulsando desde el gobierno central. Eh, y solo a modo de introducción cortita para darle el paso a Gonzalo, esto no es un invento nuestro, digamos, de Chile ni del gobierno de turno en particular, sino que ha sido parte de una política que se ha seguido de adherencia al gobierno digital de la OCDE. La OCDE, ustedes saben, Chile pertenece, ya no me acuerdo de cuántos años, pero hace mucho rato, desarrolló alrededor de los años 2008, 2010 más o menos, este marco de trabajo que considera 6 dimensiones de un gobierno digital, que son las que aparecen ahí. Y dentro de eso, la dimensión número 2 es impulsada por los datos, ¿ya? Es decir, el tema de los datos ha estado presente desde esta mirada. Y esto lo mide la OCDE para todos los países que adhieren, ¿cierto? 33, 32 países, ha variado un poquitito en el tiempo, a través de un índice que se llama el Digital Government Index o DGI. El 2023 Chile quedó en el puesto 32 de 33 en este índice, bajando 9 puestos con respecto a la medición anterior, que era del 2019, es decir, pre-pandemia versus post-pandemia, lo cual motivó y activó que se hicieran distintas iniciativas para poder en el fondo estar un poco mejor rankeado. Y el año pasado, ¿cierto? Tuvimos buenas noticias porque Chile quedó en el lugar número 10, es el lugar más alto en que hemos estado, y en particular en la dimensión de impulsado por los datos quedó en el lugar número 9. Ahí les dejo la referencia si quieren ver más, un poco es interesante un poquito los resultados también y cómo se miden. Y esto se produjo básicamente por un par de iniciativas clave en el ámbito de datos. Primero, la generación de este marco de trabajo que les vamos a contar un poquitito hacia el final, y también la publicación de una estrategia de datos del Estado. Y esta estrategia busca básicamente transformar la administración del Estado para un mejor uso de los datos, ¿cierto? Que esto genere conocimiento, se use para mejorar la calidad de vida, generar valor público. Y dentro de los ejes estratégicos que define esta estrategia está un ecosistema de gestión y gobernanza de datos. Aparte de eso, obviamente está el tema de las personas, que hay que desarrollar habilidades y capacidades y tecnología de apoyo. ¿Por qué esto de la gestión y la gobernanza de datos? Bueno, porque disponer de buenos datos, de buena calidad de datos y de datos que sean usables es cada vez más crítico para el cumplimiento de objetivos institucionales.
¿cierto? En general, hoy día necesitamos de información, necesitamos de muchos datos para poder evaluar cómo se está desempeñando la organización desde los niveles más operativos hasta los niveles más de gestión. Y en definitiva, eso además es un insumo relevante para generar valor público, para mejorar las políticas públicas, para focalizar, en fin. Entonces, los datos con el correr del tiempo han pasado a ser un activo valioso de las organizaciones, ¿cierto? Aquí cuando uno piensa en activo, la analogía que hacemos muchas veces es que manejamos muy bien el activo físico, sabemos cuántas mesas tenemos, cuántos computadores tenemos, dónde están, a quién se los compramos, etcétera. Pero cuando pedimos esa misma información respecto de los datos que manejamos, la respuesta es bastante más compleja. Y eso pasa porque a lo largo del tiempo, ¿cierto? Las distintas áreas dentro de una organización van acumulando datos, van desarrollando sistemas y muchas veces estas cosas operan en silos y no tienen un gobierno transversal a lo largo de la organización. Entonces, el gobierno o gobernanza de datos, ¿cierto? Que también se denomina así, lo que busca es definir estrategias, políticas, reglas, qué y por qué queremos manejar datos versus la gestión de datos, que es la que implementa estas reglas, que es la parte más operativa. Entonces, normalmente en las organizaciones hoy día tenemos gestión de datos, operamos con los datos ciertamente, con tecnología, pero no necesariamente tenemos estas políticas o definiciones transversales que nos digan qué es lo que queremos lograr con los datos y nos den lineamientos respecto a cómo manejarlos en general. Eh, ¿Cierto? Una analogía sería el gobierno de datos es como la partitura, ¿cierto? Y la gestión de datos es la orquesta interpretando esa partitura, ¿cierto? Y lo que nos pasa es que muchas veces tenemos la orquesta funcionando, que está tocando, pero como que la partitura se nos desdibuja o no está tan clara. Eso es un poco a modo de una introducción rápida al tema de gobierno de datos. Y entonces quiero darle ahora la pasada a Gonzalo para que nos cuente cuál ha sido la trayectoria y la experiencia de la Municipalidad de Providencia en el tema de gobierno de datos. Gonzalo. Muchas gracias, Oscar. Sí, bueno, muy relevante lo que nos está contando Oscar. Yo a Oscar lo conozco desde un tiempo y hemos estado compartiendo experiencias con respecto al tema eh, de la gobernanza de los datos y las diferentes posturas que hay. Así que bueno, sin más preámbulos, les voy a compartir para mostrarles un poco. Como lo hemos estado haciendo acá en la Municipalidad de Providencia. Eh, bueno, primero contarles un poquito de historia. Municipalidad de Providencia tiene una trayectoria amplia con respecto al tratamiento de los datos dentro de la municipalidad. Hace más de 12 años contamos con un estándar de almacenamiento de datos. Nuestro motor de datos principal es Oracle. Y todos los sistemas que son municipales, de propiedad de la municipalidad, están dentro de nuestro motor, que es parte de nuestro estándar. Eso nos permite un poco ordenar un poco el tema de no levantar diferentes tipos de versiones y con eso tener más controlado el tema del soporte, el mismo conocimiento sobre los motores. Eso nos ha ayudado bastante. Bueno, y en Municipalidad de Providencia existe una dirección de tecnología y gestión digital que tiene una estructura bastante definida. Son tres departamentos: el departamento de sistema, el departamento de operaciones e infraestructura, el departamento de gestión TI, y existen dos áreas, que es la de transformación digital y la de ciberseguridad y seguridad de la información. Al tener esta estructura bien definida, donde hay jefes de departamento, jefes de sección, eh, permite que la operación del día a día de la municipalidad esté constantemente siendo monitoreada, que esté regulada, y eso permite un poco poder ver qué mejora o qué nuevos proyectos se pueden ir abordando. Idealmente con un equipo adicional, pero les voy a contar un poquito más de eso más adelante.
¿Por qué? Porque finalmente cuando la operación de la municipalidad está bien soportada, te permite tener una tranquilidad y tú sabes que va a tener tiempos de respuesta. Y eso finalmente pasa porque hay buenas prácticas aplicadas acá en la municipalidad, en la dirección de tecnología, en los diferentes departamentos, porque siguen estándares y metodologías. En el caso de operaciones, ellos siguen muy rígidamente buenas prácticas de ITIL. En el caso de ciberseguridad y seguridad de la información, está adoptando cada vez más las normas NIST. Entonces, bajo esos paraguas nosotros podemos hacer, no ir improvisando, sino que ir siguiendo lo que las normas y los estándares nos comunican o nos dicen que es importante que sigamos para que podamos tener un trabajo ordenado. Y bueno, todo eso, todo, todo lo que es nuestra infraestructura finalmente está alojada en un data center Tier 3, donde hay SLA declarado, RTO, RPO, y por lo tanto sabemos que la continuidad operativa está asegurada. Obviamente siempre hay caída, eso nadie está exento de eso, pero nosotros al tener SLA declarado sabemos que vamos a poder volver en cierto momento, hacer los protocolos necesarios para hacer la restauración y continuar con la operación. Bajo ese escenario, el alcalde nos pide a la Dirección de Tecnología que ya si tenemos en la operación funcionando, cómo podemos abordar una gobernanza sobre los datos. Y eso pasa principalmente porque tenemos muchos sistemas que se han ido desarrollando a medida que han habido necesidades y muchas veces pasa que estos no conversan entre ellos. Sin embargo, sí existen varias integraciones, entre ellos hay algunos que todavía no conversan en todas las capas y por eso también pasa de que diferentes proyectos de Smart City que se han ido implementando en la municipalidad han obedecido siempre a apoyar a las áreas operativas, siendo que también hay una parte ahí que nosotros podemos ver de propuesta de valor, es de poder tomar toda esa telemetría o datos que están entregando los diferentes sensores IoT y poder ver qué otras cosas podemos construir. Bueno, y ahí cuando nos plantea el desafío del alcalde era como, bueno, cómo lo abordamos? ¿Cómo lo podemos lograr? Y en realidad ahí, a medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos dando cuenta que la forma de lograrlo es primero con un compromiso institucional. Eh, Eso principalmente radica en el aspecto de que dejar de pensar en islas o en silos en la municipalidad por direcciones, sino que pensar en una sola municipalidad colaborativamente, en donde yo si necesito el apoyo de alguna otra dirección con un fin, esto se pueda traspasar o plasmar y finalmente lograr esta sinergia positiva para poder concretar el compromiso o el desafío. Y otro que es súper importante que se apalanca con el compromiso institucional, en el fondo hace la bajada, el apoyo de la autoridad o tener un sponsor potente, y en el caso de nosotros fue el mismo alcalde. El alcalde fue el que nos transmitió la necesidad de poder lograr una gobernanza de los datos y eso fue, fue lo que nos dio el impulso primero a la Dirección de Tecnología de tomar el desafío y después ir compartiéndolo y comentándolo a los otros directores, a las otras direcciones de la municipalidad, que como viene del alcalde, la bajada es que tenemos que todos subirnos al carro. Así que después venía la otra parte que era ya empezar a trabajar. Y bueno, para eso, como teníamos operaciones funcionando bastante bien, se consultó, se vio la posibilidad de poder contar con un equipo dedicado y abrimos un área en la dirección que se encarga específicamente de datos. El área de datos en el fondo la creamos a contar desde que el alcalde nos traspasa el desafío y lo que hicimos también fue apoyarnos mucho en personas que llevan harto tiempo en la municipalidad y que conocen diferentes áreas de la municipalidad y agradezco a la coordinadora de transformación digital de la municipalidad que ha prestado apoyo constante en ir viendo cómo podemos ir haciendo
intervenciones o aportes desde el área de los datos, como son dos personas nuevas, y esto aceleró un poco la adopción. Y bueno, ya teniendo el equipo, había que definir una línea base. Y esa línea base, en el fondo, es lo que les comentaba antes sobre los estándares y la metodología, es que en el fondo teníamos que definir cómo íbamos a poder lograr esta gobernanza en datos. Y bueno, ahí el alcalde, sabiendo que habían ya que 4 comunas en Chile que habían logrado una certificación en datos que es de Bloomberg Philanthropies, que se llama What Were Cities, nos dice que participemos de la autoevaluación que ofrece Bloomberg Philanthropies para el programa What Were Cities. En donde nosotros, claro, estábamos recién partiendo y ahí hubo como los típicos miedos en el fondo, pero pues, ¿para qué vamos a ir si nos va a ir muy mal? Y el alcalde dice claramente, aquí esto es una autoevaluación y nos va a servir para medirnos. Y ahí fue cuando empezamos a ver que en realidad, claro, el autoevaluación y el diagnóstico inicial son clave. Entonces, en el momento en que nosotros hicimos la autoevaluación, no nos fue muy bien. Efectivamente, eso era lo que habíamos pensado, pero el alcalde dijo, ok, ya sabemos qué es lo que nos falta, cuáles son las brechas. Entonces, ya sabiendo esas brechas, pudimos determinar una hoja de ruta y esa hoja de ruta no, iba con el fin de poder lograr la certificación Silver de What Were Cities, pero más que eso, nosotros acá en la municipalidad el relato ha sido de que logremos adoptar esas buenas prácticas, independiente si logramos o no logramos la certificación. La idea es que esas buenas prácticas queden asimiladas en la municipalidad para que podamos lograr la gobernanza en datos. Entonces, copiando un poco el modelo de la misma dirección de tecnología en lo que es ITIL, en lo que es NIST, entonces adoptamos esta metodología de What Were Cities. Son 43 criterios, de los cuales para poder lograr certificarse uno tiene que cumplir con al menos 22, entonces igual era una tarea ardua. Sin embargo, ya definiendo la hoja de ruta podíamos empezar a construir cosas. Y aparte que la certificación también te da dentro de en el cumplimiento de los criterios y subcriterios, te va dando tips o vas viendo cómo se alinean tus brechas con esos cumplimientos y vas construyendo insumos. Y bueno, para poder abordar eso, nosotros adoptamos este framework que se manifiesta en estos 5 ejes, que es la gobernanza, la calidad, la capacidad, el uso y la transparencia. Y con la adopción de este framework, en el fondo nosotros podíamos saber también dónde teníamos que ir haciendo nuestros incrementos para ir haciendo que estas brechas disminuyeran. Empezamos a definir roles, empezamos a hacer levantamientos, empezamos a ver si es que necesitábamos aumentar en la infraestructura, cómo era el uso de los datos en la municipalidad. No sé si le ha pasado, yo me imagino que sí. Muchas veces está el típico discurso de que, oye, necesitamos tal dato, tal fuente de datos, y es como, ya, pero creo que la tiene infraestructura, pero también la tiene tránsito, porque son las ciclovías, pero también, y al final, de repente nadie sabe quién tiene la última versión, cuál es la que está más actualizada, una tiene más columnas que la otra, y las tres obedecen, las tres fuentes obedecen al mismo principio o lo que se solicitaba, que era la ciclovía. Entonces, de ahí eso como que evidenciaba que faltaba una gobernanza. Y bueno, lo que hicimos para poder lograr empezar a tener una conversación entre todos fue crear un comité de gobernanza de datos. eh, y se lo manifestamos al alcalde, el alcalde estuvo totalmente de acuerdo y al estar de acuerdo también le dimos a él un rol importante, que es el presidente del comité. Por lo tanto él asiste a todas las sesiones. Nosotros sesionamos trimestralmente, al menos, de forma ordinaria, y también podemos hacer alguna extraordinaria, dependiendo si es que necesitamos publicar algo. Entonces ahora también estamos haciendo el comité partícipe como de moderador
él autoriza finalmente lo que se va a publicar en diferentes materias. Así que ha sido súper potente. Tenemos varias direcciones que son transversales a la municipalidad, que no obedecen a un negocio particular. Por ejemplo, está control, está jurídico, está la SESCLA, comunicaciones. eh, y bueno, también parte del equipo está, obviamente, está la dirección de tecnología, nuestro CISO, la coordinadora de transformación digital, la encargada de datos. Y creamos capas, entonces está la parte del comité y también después creamos o designamos responsables de datos en cada dirección para que ellos pudieran insumar al comité cuando solicitara algo. Pero también, claro, esto después tenía que depurarse, entonces también hay un equipo técnico en la dirección de tecnología y con con otras contrapartes de otras direcciones para poder controlar los insumos, para entregárselo al comité y finalmente el comité tome las decisiones correspondientes. Así que ya logramos, de cierta forma, lograr, como dentro de la institucionalidad de la municipalidad, formalizar el comité y darle vida y rodaje a todo el tema de la gobernanza. Ya empezamos derechamente a transitar esta hoja de ruta. Hoy día nos toca comité este mes que viene. Ya tenemos algunas cosas para aprobar. Así que nos sentimos bastante conformes, nos sentimos bastante eh, tranquilos que en el fondo hemos hecho un buen trabajo y finalmente lo podemos ver con lo que hemos hecho. Yo les voy a compartir un video que lo presentamos hace poco en una feria que se hizo en la Plaza de la Constitución, que es de estado abierto. Y bueno, este video, no sé si se ve, si ahí Oscar me puede ayudar si se ve. Eh, este Se video ve. ya, perfecto, manifiesta las cosas que hemos hecho, la política de datos abiertos, el protocolo de intercambio de datos, el comité de gobernanza de datos que era el que les comentaba, el plan general de transformación digital. También está el comité de transformación digital. Ahí finalmente sesionamos un comité tripartito que ve las tres materias: ciberseguridad, transformación digital y datos. Y bueno, obviamente por las otras vertientes también se actualizó la política de seguridad de la información. Así que pudimos ver tangiblemente qué cosas hemos podido crear y también nos gustó la idea de poder transformarlo en algo real, tangible, que lo pueden ver a la derecha, que es nuestra estrategia de datos. Nosotros se la entregamos formalmente al alcalde hace aproximadamente unas 2, 3 semanas, cuando vino la comitiva de Bloomberg Philanthropies de What World Cities a visitarnos acá a la Municipalidad de Providencia para validar nuestro proceso de certificación Silver. Así que hicimos un acto simbólico en una ceremonia donde entregamos la estrategia al alcalde y a Bloomberg Philanthropies, World Cities. Pero también, obviamente, también después vamos a sacar una versión digital que la van a poder ustedes ver una vez que haya sido decretada. Pero bueno, ¿cómo finalmente logramos concretar la certificación? Fue un proceso de aproximadamente 8 o 10 meses, donde la primera medición, como les decía, no nos fue muy bien. Tuvimos de los 43 criterios solo dos completados. Eso como que uno podría decir que lo desmotiva, pero a nosotros fue todo al revés. Nos dio el impulso para ir cada vez subiendo más y más criterios. Entonces, en octubre, cuando ya pudimos concretar el equipo del área de datos, subimos 100%. Siempre tiramos esa talla, pero en el fondo subimos de 2 a 4. Para nosotros igual fue un gran logro, porque el equipo recién venía integrándose, pero también después ya en diciembre vimos ya con el equipo que estaba con dedicación, vimos cómo pudimos completar los 22 criterios y ahora ya estamos incluso más, que era la fecha de corte para poder optar a la certificación de Web Cities Plata,
que está en proceso. Nosotros estamos esperando ya que la comitiva de Bloomberg vino, que nos entregue los resultados y nos diga si finalmente logramos la certificación o no. Pero independiente, como les decía, la idea es, independiente de la certificación, es poder seguir con el comité, hacer actualizaciones en las políticas, procedimientos que correspondan, crear nuevos procedimientos y políticas que correspondan también por diferentes materias. Así que estamos bastante motivados con el hecho de que tenemos una hoja de ruta que no termina con la certificación, sino que continúa. Y también, alineado con lo que contaba Oscar, nosotros también aplicamos la encuesta de autoevaluación del marco de referencia de gestión de datos del Estado, acá en la municipalidad, donde nos arrojó que teníamos un nivel de madurez básico. Esto fue antes de que partiéramos todo lo que es la certificación de Water Cities. Fue aproximadamente como en, a ver, tiene que haber sido como en abril, mayo del año pasado. Así que hoy día nosotros lo que queremos hacer es, terminada la certificación, es volver a aplicar la encuesta de autoevaluación y ver cómo nos movimos de ese nivel básico y ver cómo estamos hoy día, si es que logramos mejorar algunas de las dimensiones que pueden ver acá, que en este diagrama de Maya se puede ver que hay unos que son muy bajos, otros que están más altos, pero en la suma caemos en un nivel de madurez básico y queremos ver si logramos un intermedio con todo lo que hemos aprendido en el tiempo que estamos eh, transitando la certificación de Water City. Y bueno, ¿qué es lo que viene? Nosotros hoy día estamos muy contentos. El alcalde nos dijo que viéramos la posibilidad de participar y fuimos seleccionados como una de las comunas que representa a Chile en la coalición de ciudades para la inteligencia artificial responsable. Eh, Vamos a compartir experiencias con otros países de la región, Argentina, Brasil, Uruguay. La idea es poder ver cómo podemos tomar una experiencia de otra comuna y ver si la podemos implementar acá en Providencia para el uso de la inteligencia artificial o la optimización de la gestión pública en el fondo dentro de la comuna. Así que estamos muy contentos, se vienen hartas cosas. Y también desde la vereda de que nosotros ya estábamos pensando en elaborar proyectos con inteligencia artificial y esto también nos va a dar poder vencer esa incertidumbre que podría ser si, que de cómo abordáramos el proyecto, ya que vamos a poder ver en otros países, en otras experiencias, porque finalmente hay una cuestión que es bien clara, independiente del país, quizás hay diferencias, pero los problemas normalmente casi todos son los mismos. Entonces, ver cómo les fue a ellos y ver cómo nosotros lo podemos adoptar acá y aprender de los errores que ellos habían podido tener o algo que les costó más y nosotros poder hacerlo más simple de esa vereda. Así que, como les decía, estamos muy contentos de participar de esta coalición y también estamos en proceso para ver si que podemos participar de un programa de Bloomberg Philanthropies que se llama City Data Alliance y que apoya a las ciudades para aplicar datos de inteligencia artificial. Ahora, claro, nosotros te podrían pensar, pero ustedes ya han certificado. La verdad que nosotros por un tema de temporalidad no pudimos hacer el programa de City Data Alliance antes de la certificación. Son programas diferentes, pero que tienen materias comunes y por lo tanto, que son los datos. Entonces, por lo tanto, la diferencia entre el programa City Data Alliance y la certificación es que el programa es un programa de acompañamiento donde te van impulsando, te van ayudando, te van dando ítems, tips y finalmente todo eso te va a aportar para que cuando tú tengas que empezar a ir cumpliendo con criterios, quizás tú vas a tener harto avanzado o vas a tener más conocimiento por todo lo que aprendiste en el programa. Así que yo les puedo
compartir o recomendar que partan por City Data Alliance dentro de la temporalidad, si es que les da el calendario, porque hay postulaciones para esto y son en diferentes fechas. Entonces, nosotros, cuando subimos el desafío del alcalde, solamente podíamos optar a la certificación y así lo hicimos. Pero queremos pasar por el programa City Data Alliance porque nos parece interesante y nos parece por decirlo de alguna forma, correcto quizá, o que nosotros podemos levantar la mano y decir, nosotros somos una comuna que está abierta a conversar sobre los datos de la inteligencia artificial. Así que esa es mi recomendación. Acérquense a través del sitio web a Bloomberg Philanthropies, vean los programas. Idealmente, si la temporalidad les da, partan por el de City Data Alliance y después optan a la certificación. De verdad que sirve mucho. Y bueno, una de las cosas que conversamos con Oscar era cómo poder aterrizar o acercar todo lo que yo le he contado a las diferentes municipalidades de nuestro país, que es muy diverso. Eh, y claro, puede sonar un poco reiterativo de cómo yo partí, no sé si se acuerdan cómo partimos, como el desafío. ¿Y por qué quise ponerlo en esta lámina? Es principalmente porque normalmente, o todo lo que nosotros hicimos durante este tiempo, que Bloomberg Philanthropies nos dijo, ustedes han hecho un buen trabajo porque normalmente las comunas se demoran entre 1 año y medio a 2 años en poder sacar la certificación y ustedes se demoraron 8 meses. Ahí yo me saco el sombrero por mi equipo. Mi equipo es el que hizo posible todo esto. Yo estoy muy, muy contento porque tengo un muy buen nivel de profesionales, son dedicados y les gusta lo que estamos haciendo. Así que les voy a agradecer infinitamente porque todo lo que nosotros hemos logrado ha sido gracias a ellos y a la municipalidad, a la colaboración y por eso les digo el compromiso institucional. O sea, nosotros acá no nos hemos encontrado nunca con una puerta cerrada para poder avanzar en todo lo que es la certificación y el tema de los datos. Y eso es lo primero. Entonces, ahí, porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Podrían ustedes pensar, claro, nosotros tenemos presupuesto, podemos hacer proyectos, comprar tecnología, pero nosotros para esto no hemos gastado recursos más que nuestro equipo, las dos personas que se integraron para poder llevar este proceso. Pero dentro de los otros puntos que le estaba comentando en el compromiso institucional, ahí en el fondo lo único que necesitan ustedes es conversar con su compañero, con su colega al lado, entre directores, entre profesionales, de la posibilidad de poder llevar a la municipalidad a lograr una gobernanza en datos. Pero obviamente también, ahí es donde el alcalde se tiene que interiorizar. Como les comenté, nuestro alcalde es presidente del Comité de Gobernanza de Datos, entonces por lo tanto él está interesado y es participante activo. Entonces ahí es muy importante que ustedes, desde la vereda que si está la municipalidad interesada en lograr la gobernanza en datos, que conversen con su alcalde, que lo incluyan, que él se interiorice, que sepa de lo que estamos hablando. No tiene por qué llegar al nivel técnico, pero sí puede realizar una conversación entre los directores o los que participan del comité o de la mesa de trabajo que realizan para que la misma municipalidad diga, claro, el alcalde está como nosotros nos vamos a estar. Y con respecto al equipo dedicado, bueno, ahí yo sé que no en todas las municipalidades podríamos tener 2 personas dedicadas 100% a esto, pero no necesariamente tienen que ser personas de la dirección de tecnología o de informática, porque finalmente, si se dan cuenta, yo solamente cuando partí hablando de base de datos, pero en realidad aquí todavía no estamos, en alguna instancia vamos a llegar al tratamiento del dato, pero primero es lo que les comentaba, la línea base. Y la línea base la pueden realizar diferentes profesionales de diferentes áreas y en el fondo producir un diálogo para poder llegar a acuerdos y poder seguir
los estándares y las políticas que ustedes mismos como municipalidades pueden incorporar. Así que, nada, pues, estoy muy contento de poder haber hecho contarles un poco de lo que hicimos acá en la municipalidad. Eh, y Oscar, te doy el pase. Muchas gracias. Estás muteado, Oscar. Gracias, Gonzalo. Retomando la presentación y al final vamos a abrir una ronda de preguntas porque yo sé que me imagino que aparecen como muchos temas aquí. A mí también se me ocurren varias preguntas. Contarles un poquito de los marcos de referencia que hay para la gestión y el gobierno de datos. En Chile, el marco que más se ha aplicado y el primero que empezó a aplicar es uno que se llama DAMA, Data Management, es una organización sin fines de lucro, por lo tanto, la gracia que tiene es que es abierto. Es un marco de trabajo que está documentado en un libro, que básicamente uno compra el libro, que está en español, entre paréntesis, está traducido, y tiene toda la información respecto del marco de trabajo. Se empezó a usar en Chile alrededor del año 2018 más o menos. El Ministerio de Desarrollo Social fue uno de los primeros que empezó a implementar este tema. Lo habían implementado un poquito antes, pero más o menos por esa misma fecha algunas instituciones privadas como Telefónica, Entel, el Banco de Crédito de Inversiones fueron probablemente los primeros que partieron con eso. Se creó un capítulo chileno de Dama. Dama funciona en capítulos locales, hay capítulos en Argentina, en Uruguay, en todos los países vecinos. Y ha sido un marco muy difundido tanto a nivel en Chile como a nivel mundial. ¿Cuál es el problema que tiene Dama? Tiene básicamente dos temas relevantes. Uno que es grande y complejo, y por lo tanto funciona mejor para instituciones de mayor tamaño. Y lo otro es que no da muchas pistas respecto a cómo abordarlo, cómo implementar, ¿ya? O sea, pone mucho el foco en qué cosas hay que hacer, pero no dice mucho cómo. Eh, este marco de trabajo pone al centro el gobierno de datos y define 11 prácticas o ámbitos que tienen que ver con el manejo de datos. Modelado de datos, almacenamiento de datos, seguridad de la información, integración e interoperabilidad, manejo de documentos, calidad de datos, datos maestros referenciales, en fin. Ahí ustedes pueden ver las distintas 11 prácticas. Como les contaba al principio, la estrategia de datos del Estado pensó en fomentar el uso, ¿cierto?, y la adopción de un esquema de gobierno de datos. Sin embargo, y se analizó Dama, pero se topó con este tema de las dificultades, también recopilando experiencias de algunas instituciones públicas que habían estado trabajando con Dama a esas alturas, estamos hablando 2023, más o menos finales del 2023. Y eso motivó a que se generara una adaptación de Dama pensada para las instituciones del Estado de Chile. Esta es una adaptación orientada a la realidad del Estado, por lo tanto considera temas que son específicos de Estado, ¿cierto? De la legislación, en fin, distintas cosas. Por un lado simplifica Dama, agrega algunas cosas, como los aspectos legales y normativos, que Dama los excluye porque dice, bueno, son propios de cada país, pero en el caso, ¿cierto?, que uno lo quiere aplicar, es súper relevante incorporarlo. También la visión estratégica, porque se vio que ese era un punto relevante, lo mencionó también Gonzalo, ¿cierto? Esto de que necesitamos el apoyo de la alta dirección de la institución para poder llevar adelante una iniciativa de este tipo. Y se incorporó también el tema de datos abiertos por los compromisos que tiene Chile con el Open Data Charter y con la hoja de ruta de datos abiertos. Y un tema que además el gobierno quería impulsar. Se hizo un alineamiento con la ley de transformación digital en aquellas dimensiones que tienen que ver, integración e interoperabilidad, el tema seguridad, documentos y contenidos, ¿cierto? Como para no estar pidiendo cosas que fueran desalineadas con esa ley que ya estaba en proceso de implementación. Y se agregó
esto que se echaba de menos en Dama, que era cómo lo implemento. Entonces se generó un plan de instalación que es genérico, que habla de 3 grandes etapas, que es lo que se ha estado impulsando desde el gobierno central, una herramienta de autoevaluación para precisamente definir dónde uno está, ¿cierto? Que es un poco lo mismo que tiene también en este caso el marco de trabajo de Bloomberg. La autoevaluación del MGB tiene 52 criterios, ¿no? Versus los 43 que mencionaba Gonzalo ahí. Probablemente hay muchas cosas que se cruzan y pueden haber cosas distintas también. Y a partir de esa autoevaluación se puede generar una hoja de ruta donde uno decide qué cosas quiere abordar por etapa, ¿ya? De manera de dar un cierto alineamiento en términos de una estructura base de cómo abordar ya el detalle de la evolución de esto en las distintas dimensiones, partiendo por la visión estratégica y el tema de la gobernanza de datos. Esto quedó publicado en noviembre del 2024, se incorporó como PMG el año 2025 para las instituciones que les aplica el PMG, en general algunas del gobierno central, pero las más grandes en general, y muchas instituciones ya han estado trabajando con esto durante el año pasado. ¿Qué se les pidió en ese PMG? Se les pidió hacer la autoevaluación y generar una hoja de ruta, un plan a 3 años, junto con el plan de implementación de la ley de transformación digital y junto con el plan de mejoramiento de los servicios web, que eran iniciativas que también ya estaban en curso. ¿Cuál ha sido un poco el objetivo de eso? Tratar de no estar pidiendo cosas por distintos lados, sino que tratar de unificar en el fondo todas las iniciativas que tienen que ver con transformación digital en una sola línea de trabajo. Entonces, el tema de datos pasa a ser una de las líneas de trabajo de transformación digital del Estado. ¿Cuál es el plan general? Básicamente una primera etapa de diagnóstico y definición estratégica, después una implementación inicial y una implementación avanzada, donde por cada una de las etapas hay como grandes hitos o distintas temáticas que se sugiere abordar. Por supuesto, esto es manejable, es una sugerencia, pero da una guía respecto a cómo ir avanzando con este marco de trabajo. Como lo mostró Gonzalo, la herramienta de autoevaluación genera como ese resultado una evaluación por cada una de las dimensiones, cierto que están calificadas en 4 niveles: insuficiente, básico, medio y alto o avanzado. Sí hay que decir que la autoevaluación en general requiere que la conteste, para que sea representativa de la institución, ¿cierto? Un equipo de gente de distintas áreas, que no sea solo la mirada de tecnología, sino que también la mirada de las distintas áreas operativas y de gestión. Normalmente uno tiene que hacer un trabajo ahí de a quién le pregunta por cada una de las dimensiones, ¿no? Pero eso es lo que nosotros sugerimos. Y a partir de esa evaluación uno puede elegir, ¿cierto?, en qué etapa quiere abordar cada dimensión y cuál es el nivel futuro, y eso genera un mapa de actividades asociadas muy directamente a las mismas criterios y preguntas de esta encuesta de autoevaluación. ¿Ya? El tema de visión estratégica tiene, qué sé yo, 3, 4 preguntas, ¿cierto? Asociado a eso está la generación de un compromiso formal con el tema de gobierno de datos. En el tema de gobernanza está el generar una política de gobernanza. En fin, hay distintas actividades por cada una de las dimensiones. Y lo que uno quiere entonces es ir avanzando en el fondo para cumplir, ojalá, en un plazo de 3 años, un nivel a lo menos básico, ¿cierto? Dependiendo de cuál es el punto inicial, uno puede ser más ambicioso en eso, pero en general no se espera que todas las instituciones avancen al nivel más alto, sino que lo que se quiere es al menos cumplir un nivel básico en un horizonte de 3 años, ¿no? Que es más o menos la experiencia en general de las instituciones, sobre todo las más grandes, es que demoran entre 3 a 5 años en un plan completo. Bueno, nosotros tenemos una parrilla de cursos en el torno del tema de gobierno de datos. Tenemos un curso que está hoy día orientado a los municipios, donde hemos tratado de simplificar, de poner en el fondo lo más general y base para que los municipios puedan partir con este tema.
y un par de talleres que apuntan a generar elementos básicos necesarios para poder implementar esto. La generación de una política de gobierno de datos que hace las grandes definiciones, define los lineamientos, y un curso que apunta a la planificación de la instalación del gobierno de datos, a todo este tema de las distintas etapas y cómo uno, a partir de la autoevaluación, va en el fondo completando ese plan de trabajo, ¿no? Bueno, están ahí las fechas, seguramente les vamos a enviar también por un lado la presentación, quedan ahí los links, pero también probablemente les vamos a enviar la información de los cursos. Están programados el primero para junio, el otro para julio y para septiembre. Bueno, eso, y tenemos 15 minutos para preguntas, así que abro ahí micrófono o chat. Pueden hacer sus preguntas, tanto para Gonzalo como para mí, y ahí encantados de aclarar, que me imagino de repente aparecen hartas dudas respecto de estos temas. Eh, Ricardo. sí, gracias. Bueno, Ricardo Tramposo Dio, abogado de Municipalidad de Lota. Mira, la pregunta tiene que ver primero con el costo aproximado que pudo significar para la municipalidad de Providencia el implementar esta base de gestión de datos. Eh, Porque obviamente muchas veces hay un tema de voluntad, pero los recursos en general no se priorizan para tecnología en algunas municipalidades como bueno, como algunas que están con escasez de recursos. Y segundo, que esta en realidad me interesa mucho más aclarar, cuáles serían los estándares o acciones mínimas o básicas para dar cumplimiento con la ley 21.719 al día 6 de diciembre de este año, entendiendo que la municipalidad o los servicios públicos se regulan por una base de licitud del artículo 20, si no me equivoco, de la nueva ley. Entonces, que es distinta a las exigencias o a los estándares de tratamiento de datos que tiene el mundo privado. Entonces, ¿cómo deberíamos los municipios del resto del país contar con o qué deberíamos tener para poder dar cumplimiento a esto? Mm. Voy a partir por la segunda. Igual, Gonzalo, tú sería bueno que complementara. El gobierno de datos es más amplio que la protección de datos personales, primera Sí. cosa, porque aborda más temas. Sin embargo, hay varias dimensiones en el marco de trabajo que están directamente relacionadas con los temas de datos personales, como por ejemplo datos maestros, como el tema de seguridad y ciberseguridad. Por lo tanto, es una buena opción alinear estas dos cosas, es decir, aprovechar el impulso que hay respecto del cumplimiento del tema de protección de datos personales, aplicándole en el fondo la metodología de gobierno de datos. Y eso significa que tú vas a partir típicamente haciendo un levantamiento de dónde están los datos personales, ¿cierto?, que maneja la institución, ¿cierto? Eso es lo que es la base para el registro de actividades de tratamiento. Ese registro de actividades de tratamiento tiene que complementar, ¿cierto?, con cuáles son los procesos o procesamientos que se hacen sobre los datos, quiénes son los responsables, cuáles son las bases de licitud, ¿cierto?, que es la parte normativa y legal por la cual estamos autorizados en el fondo a recopilar y procesar esos datos, ¿cierto? Esa es una parte relevante del tema de protección de datos personales. Y la otra tiene que ver con el cumplimiento de los derechos, ARCOP, que se llaman, de eh, tener transparencia respecto de los datos que uno maneja, tener la posibilidad de que las personas se puedan dar de baja de las bases de datos, por ejemplo, de donde se envía información, rectificar la información, etcétera. ¿Ya? Hay una serie de procedimientos que necesitamos instalar para poder cumplir en el fondo con esa exigencia de la ley. Y el tercer punto es algo que es lo que se llama el modelo de prevención de infracciones, ¿cierto? Que en el fondo es un esquema por el cual
la organización define ciertas políticas, procedimientos internos para asegurar que en el fondo se cumple la ley. ¿Ya? Lo mencionó por ahí Gonzalo la pasada, que ellos tenían, me parece, un oficial de protección de datos, lo que se llama el DPO, que es como el responsable que designa la organización. Eso, Gonzalo, ahí complementa tú, por favor. Sí, comparto todo lo que responde Oscar, Ricardo, es verdad, o sea, todo lo que involucra la gobernanza de datos, a nosotros nos sirvió porque, como les había comentado, estableció la línea base y en el fondo hizo como un catastro, un levantamiento, porque pasa mucho de que todos los datos no están todos en tecnología. Hay muchas fuentes de datos que son tratadas en diferentes direcciones de la municipalidad que nosotros no tenemos el control, porque estamos hablando desde una planilla Excel que puede estar alojada en el computador de un funcionario y si no es declarada, nosotros no vamos a ver su existencia, entonces no podríamos hacer el RAT, por ejemplo. Mm, Eh, entonces, una de las primeras cosas que hicimos, incluso partiendo de la certificación, fue hacer un levantamiento de conjuntos de datos para tener nuestro inventario de datos. Está en una primera versión y que nosotros sabemos que tenemos que ir actualizándolo y va a ir creciendo. Para ir porque queda poco tiempo para ir al detalle, Ricardo, en el tema de certificación, nosotros no tuvimos costos adicionales más que la incorporación de las dos personas. Ahí, si ustedes pueden hacerlo con la misma gente de la municipalidad, el costo sería cero. Sí, siempre creo que es bueno hacer los cursos, por ejemplo, que mencionó Oscar. Yo personalmente hice el de gobernanza de datos del Estado, por lo tanto ya tengo una mirada adicional a la de What Were Cities. Siempre es bueno tener más de un criterio de evaluación. Y yo estoy con la misma preocupación que tú, siendo tu abogado, yo ingeniero, de que el 6 de diciembre parte la ley y tenemos que empezar ya que tenemos la línea base, ya que tenemos los conjuntos, empezar a hacer, por ejemplo, RAT. mm, eh, con respecto al DPO, ya está levantado. Nosotros dijimos que el DPO no puede ser el CISO, porque si no sería juez y parte. Necesitamos que el DPO, el delegado de protección de datos, audite al CISO, audite a tecnología para que se hagan los cumplimientos. Hemos estado también viendo con respecto al tema de nuestras bases de datos cómo encriptar columnas, anonimización. O sea, hay harto trabajo que viene. Estamos viendo cosas, pero queríamos terminar el tema de la certificación y empezar de lleno con esto, ya por lo menos con los insumos que nos trae la certificación, no vamos a partir desde cero. Pero tenemos la misma preocupación que tú, Ricardo, estamos trabajando para eso, queda poco tiempo, pero vamos a hacer todo lo posible para mejorar nuestro nivel al día de diciembre y tener el mayor cumplimiento posible de la ley. gracias. Súper, gracias. Mónica, Hola. Sí, hola, ¿cómo están? hola. Buenos días a todos y a todas. Gonzalo, Oscar, Gonzalo, principalmente te quería consultar si es que ustedes como municipalidad igual realizaban como convenios o alianzas con otros municipios que pudiesen estar cerca, como en esta materia. Sí, nosotros realizamos convenio. Aquí, claro, tendríamos que ver cómo podría ser la colaboración que podríamos entregar a Ujú. nosotros. Podría ser de acompañamiento, no veo ningún problema. Yo creo que ahí yo creo que los gabinetes de ambas municipalidades conversar para ver cómo materializarlo. Pero sí, Mónica, nosotros tenemos convenio con algunas municipalidades de colaboración, así que es cosa de que soliciten y hagamos la gestión necesaria para que se concrete. Ah, ya, perfecto. Sí, te cuento, nosotros somos de Mostazal, estamos bastante cerca de Santiago y tenemos una unidad bien incipiente en realidad como de gobierno de datos y mejora continua. Entonces me pareció bastante interesante la experiencia que ustedes tienen, está mucho más sólida que lo que nosotros estamos haciendo. Tal como tú comentaste, muchas municipalidades, me imagino que también es el caso de varios más de los colegas que puedan estar conectados.
no es como que los sistemas no conversan, sino que ni siquiera hay datos a la mano. Entonces, muchas veces los equipos, en vez de trabajar quizá en este paraguas de gobernanza de datos, nos ponemos como en roles mucho más operativos, incluso tratar de levantar datos para poder generar como todo el resto. Así que me interesaría, yo creo que vamos a estar escribiendo eh, para lo que conversamos. Sí, ningún problema. Y solamente un dato al margen, dentro de las 4 municipalidades que ya están certificadas Water for Ujú. Cities, hay una comuna de región que es San Fernando, así Sí, que todo es posible. ya. Muchas gracias. Súper. Matías, me parece que tú seguías y después Juan Ignacio. Hola, buenos días. Muchas gracias Buen día. por la presentación y por la invitación. Soy abogado de la Dirección Jurídica de la Universidad de Los Lagos y en particular siento que las universidades estatales se parecen mucho a cómo funcionan las municipalidades. Entonces, nosotros estamos también incorporando dentro de la universidad gestión de datos, creando programas sobre estos nuevos requerimientos de estas nuevas normativas de transformación digital, protección de datos. Y mi pregunta va más que nada para ver en la práctica cómo la Municipalidad de Providencia lo está haciendo con respecto a las obligaciones de la ley de transparencia, tanto activa como pasiva, y también con respecto a los sumarios administrativos, el procedimiento disciplinario, porque tengo entendido que en algún punto habría que aplicar alguna técnica de anonimización o pseudonimización o algunas técnicas para poder proteger datos personales de los funcionarios. Entonces quisiera ver si en la práctica cómo lo están haciendo respecto a transparencia y con los sumarios. Muchas gracias. Sí, Matías, mira, nosotros tenemos un sistema documental acá en la municipalidad, que es de la municipalidad hace mucho tiempo, y una de las cosas que el departamento de sistema evaluó fue que el trabajo no se hiciera más de una vez. Entonces integraron el sistema documental con el sitio de transparencia para que lo que se construya en el documental a través de una opción se pueda publicar en transparencia. Eso facilitó un poco el trabajo de no tener que hacer 2 veces la misma pega. Pero estamos en vías de ver cómo vamos lo que le comentaba a Ricardo hace un rato atrás, cómo poder anonimizar las publicaciones con la gestión documental, porque hoy día lo seguimos haciendo igual que ustedes. Tomamos el documento físico y le ponen me imagino que lo hacen así, con el Adobe y le ponen el cuadro. Ya, estamos viendo cómo vamos a lograr eso, porque nosotros ya estamos trabajando con documentos electrónicos, tanto del memo como el oficio, y ahora vamos a empezar a meter en los decretos. Y ahí yo creo que vamos a tener que incorporar una componente para poder anonimizar datos y que sean publicados en el módulo de transparencia. ¿Y cuál era tu segunda pregunta, Matías? Perdón. Con respecto a los sumarios administrativos, procedimientos Claro, disciplinarios, tenemos en el sistema documental una opción que es de reservado y en el fondo lo pueden ver solo las personas que son parte de la materia, así que está contemplado. muchas gracias. Ya, pues nada. Juan Ignacio, Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a don Oscar, a la excelente exposición de Gonzalo. Me interesaría mucho saber cómo nos pueden acompañar con este desafío de la gobernanza de datos. Alguna forma de actualizar los datos de acá de la municipalidad, porque estamos en este proceso. Y la verdad que muy buena la charla y nos llama a nuevos desafíos. Muchas gracias, Juan Ignacio. Mira, yo les podría dar un consejo súper sincero a todos, es atrévanse. A veces uno cree que el desafío es muy grande, em, que hay mucho, que no hay tanta gente para aportar o para colaborar, porque en muchas municipalidades conozco la realidad desde, trabajé un tiempo en la Frontera, entonces sé que hay municipalidades de nuestro país que hay un informático, o no hay un informático, sino que alguien que desarrolla otras funciones, como conoce algo de computación, le pasan eso. mm, Entonces, bajo esas veredas es muy difícil, pero lo primero
es atreverse y lo segundo es autoevaluarse o hacer un diagnóstico, ver las brechas y después empezar a recorrer el camino. Pero si uno no parte, por eso nuestro alcalde fue, no importa que nos vaya mal, chiquillos, háganlo y ya con eso vamos a partir. Y así fue. Así que ánimo, yo sé que es difícil, pero si se lo disponen, se puede lograr. No importa que se demoren 2 años. Nosotros nos demoramos poco porque hay un equipo, personas dedicadas, pero si hay disposición, si se demoran harto, no importa, lo van a lograr. Así que, y cuenten con nosotros, nosotros somos una municipalidad que es abierta, que colabora, así que cuenten con nosotros. Súper. Sí, ahí yo quería agregar que efectivamente respecto al tema de los plazos, yo lo dije ahí como a la pasada, lo que se le pidió a los organismos del Estado, los organismos centrales, fue un plan a 3 años. ¿Ah? Por lo tanto, estamos pensando en plazos más bien, digamos, holgados, entendiendo que esto es algo que las distintas organizaciones tienen que ir abordando y madurando de a poco. ¿Ah? O sea, es bien difícil en esto en realidad pensar en resolverlo todo de una, pero sí partir por el diagnóstico, partir por entender en el fondo cuáles son los ejes de trabajo que se deberían abordar. Y ahí nosotros del lado de la universidad ofrecemos, por un lado, los cursos, ofrecemos también consultoría en el tema, eh, y también la universidad tiene un laboratorio para el tema del municipio en general, donde también a través de ellos nosotros estamos trabajando en el tema de gobierno de datos como uno de los ejes, digamos, de mejoramiento de la gestión en los municipios. Alguien en el chat preguntaba sobre el alineamiento de Dama con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentables. Asumo que es eso, 2030, porque dice ODS 2030. En realidad no hay un alineamiento directo. Yo diría que en general el gobierno de datos es una práctica transversal que va a ayudar a las organizaciones a tener un mejor control y sacar mejor provecho de sus datos. Y desde ese punto de vista, obviamente pueden apuntalar, ¿cierto? Pueden apuntar, pueden apoyar al cumplimiento de ciertos objetivos como los de desarrollo sustentable o en general a los objetivos estratégicos de las organizaciones. Cuando uno mira planes estratégicos, planes de desarrollo de los organismos, es bastante directo. Muchas veces la palabra datos o información está en la formulación de esos mismos objetivos, pero si no está rápidamente, uno se puede dar cuenta que para el cumplimiento de esos objetivos es generalmente fundamental contar con buenos datos, ¿cierto? Que permitan desde la recopilación de la información hasta la evaluación de los distintos cumplimientos o objetivos, desde el cumplimiento del presupuesto, ¿cierto? Hasta cosas súper específicas en términos de, no sé, cualquiera de las áreas de un municipio, como puede ser tránsito, seguridad u otros, ¿cierto? El análisis de información hoy día cada vez es más poderoso, nos permite hacer más cosas, ¿cierto? Tenemos las herramientas de IA hoy día, pero esas necesitan buenos datos, ¿cierto? Si no tenemos ordenada nuestra información, si no tenemos una buena calidad de datos, probablemente los resultados que vamos a tener no van a ser buenos o no van a ser representativos de la realidad. Marco, Hola, muy buenos si alguien días. si alguien tiene más preguntas en el chat, por favor repítalas porque puede que hayan quedado muy atrás y no las vemos. Dale, Ahora sí, Marco. hola, muy buenos días. Primero agradecer por la presentación. Ha sido bastante interesante, bastante ilustrativa de cómo debería abordarse el tema de manejo de datos digamos, en la nueva era, de cómo es la era de la información en la actualidad. Voy a ir a lo concreto. Yo estoy trabajando en la Municipalidad de Pichilemu y actualmente nos encontramos haciendo la licitación para los sistemas de gestión municipal. El tema es que ahora nosotros deberíamos de estar integrando todo el marco legal que reviste la ley de protección de datos, la ley de ciberseguridad y todo lo demás, porque en la última licitación esas leyes todavía no estaban en ejercicio para poder exigirlas y ahora las tenemos que exigir.
Pero considerando de que esto se trata sobre gobernanza de datos y todo eso, ¿cómo funciona el tema de la gobernanza de datos con empresas externas que son básicamente estratégicas a la hora de tener que llevar a cabo el funcionamiento de la municipalidad? ¿Y cómo uno puede digamos, poder tener, por así decirlo, mejor control sobre los datos que estas empresas van a almacenar, cómo uno puede mantener la potestad frente a estos datos? Porque recuerdo que Gonzalo hablaba, por ejemplo, del tema del inventario de datos, que considerando de que esto lo ha manejado eternamente una empresa externa, nosotros no tenemos mayor conocimiento sobre cómo ellos manejan los datos. Ahora nosotros deberíamos saberlo y cómo eso se traslada al inventario de datos, cómo se puede mejorar el control de los datos, cómo se puede mejorar la gestión de los datos que producen ellos y también cómo nosotros podemos hacer de que esta empresa maneje los datos de acuerdo a cómo debe hacerlo o cómo lo exige la ley. Esa es mi pregunta principalmente. Muy buena pregunta, ¿ah? Claro, el tema con los externos, con terceros que dan servicios, plantea una serie de complejidades adicionales. Bueno, lo primero que tiene que ver con el cumplimiento legal, ¿cierto? O sea, si uno está hoy día licitando cosas o tiene servicios externos, tiene que preocuparse del cumplimiento de que tengan esto respecto de la ley de protección de datos personales. Y ahí hay que decir que no es un tema menor. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, bueno, los proveedores tienen distintas prácticas, tienen distintas capacidades, pero uno debería efectivamente exigir que ellos cumplan la ley, ¿cierto? Sobre todo además cuando son datos que son tuyos. Lo otro que es importante es asegurar desde la parte contractual, digamos, la propiedad de los datos, pero no basta con la propiedad, es importante también tener mecanismos de control, de auditoría y también de rescate de esos datos. Porque ha pasado en algunos casos, a mí me tocó uno en un ministerio grande, digamos, que al ir a ver el contrato, uno dice, el contrato dice, sí, los datos son de propiedad del mandante, pero no hay un mecanismo, por ejemplo, para extraer esos datos. Y entonces te cobran por vaciarte tus propios datos. ¿Ah? Ese tipo de cosas hay que cuidar más allá de las típicas cláusulas de propiedad y de confidencialidad de la información. Hay que decir también que las cláusulas de confidencialidad eh, son bastante genéricas y no hay mecanismos, por ejemplo, por los cuales uno pueda a veces auditar que eso se está cumpliendo. ¿Ah? Y dado que ahora en el fondo hay una multa por los temas de fuga de información de datos personales, es importante considerar también no solo la cláusula, sino que también que uno pueda ejercer un nivel de auditoría sobre ese proveedor tercero para validar que está cumpliendo. Yo diría que eso son como las cosas que se me vienen a la mente más relevantes. Y desde el punto de vista de gobierno de datos propiamente tal, tú mencionas el tema efectivamente del catálogo, del inventario, y eso tiene que ver con pedirle al proveedor que tenga un catálogo y documentación de los modelos de datos, cosa que uno pueda saber cómo está, cuál es la información que se guarda y cómo ésta está almacenada en las bases de datos o en los sistemas que ellos manejen. Porque eso es súper relevante para tu poder integrar eso, por ejemplo, con otros sistemas. También importante no dejar de lado las capacidades de integración. Una de las cosas que uno quiere, ¿cierto?, con los datos, desde la mirada de gobierno de datos, es tener capacidad de integrar los distintos sistemas para poder cruzar datos. Entonces tienes que tener mecanismos que te permitan a través de APIs, a través de servicios, digamos, conectarte con la aplicación, inyectar información o consultar información dependiendo de qué es lo que quieras hacer. Esas son las cosas que se me... Claro, ahí alguien pone en el chat efectivamente las cláusulas que publicó Chile Compra para los contratos. Sí, ahí está tratado el tema, no solo de la confidencialidad, sino que también lo de la auditoría. Buen punto, Pablo. Excelente, muchas gracias, don Oscar. Gonzalo, no sé si ahí igual tú quieres comentar algo de la experiencia de ustedes. Eh, o sea, tú tuviste muy en el clavo, como se dice,
con el hecho de traspasar esas incertidumbres en las bases para que el proveedor haga los cumplimientos. Y también va a depender mucho del modelo que tengan. En el caso de nosotros, nosotros tenemos los datos. El proveedor tiene que poner su modelo en nuestra base de datos y su software va a funcionar porque el mismo motor de base de datos que lo ocupa, está su modelo de datos relacional, etcétera, etcétera, pero en infraestructura de la municipalidad con una administración compartida, entonces por lo tanto tú no estás ajeno a la conversación, tú eres parte de la conversación y puedes ver realmente cómo está haciendo el tratamiento de los datos, pero como bien dijo Oscar, es importante hacer las solicitudes en las bases para que el proveedor te haga los cumplimientos al momento de implementar. Y uno de los grandes dolores de cabeza es cuando termina el contrato, es cómo te traspasa la información. Entonces, no es solamente el inicio y durante, sino que también el término, porque eventualmente pasa de que uno tiene un lock-in con el proveedor y cuesta mucho cambiarse a otro. Y finalmente, si se hubieran hecho si hubieran establecido la forma en cómo se entrega la información al momento de terminar el contrato, donde sea mucho más simple poder hacer un cambio entre uno y otro, quizá podría estar más disponible para ir evaluando nuevas alternativas, Mm. pero va desde esa mirada. Eh, Eso. Mm. Ahí también hay un tema con los servicios internacionales. Piensen que algunos proveedores, se recuerdan hace un par de años hubo una caída de un proveedor en Colombia que afectó a varios servicios en Chile, en particular a Chile Compra también. Eh, entonces también hay que tener cuidado con los servicios o las plataformas donde incluso a veces estos proveedores montan las cosas, porque si se trata de una plataforma internacional, está sujeta a la legislación de origen. ¿Ah? Y uno también a veces puede pensar, sobre todo en el caso de las transnacionales más grandes, que está suscribiendo un contrato, no sé, con XX de Estados Unidos, pero en realidad lo está haciendo con la filial de México. Por lo tanto, lo que aplica es la legislación mexicana y hay que mirar ahí cuáles son las brechas. Hay que decir que con los proveedores más grandes también es difícil que uno pueda mover la aguja respecto de ciertos cumplimientos. Hay algunos proveedores que ya publican por ejemplo, los que están en general adecuados ya a la legislación europea, que es el GDPR, ¿cierto? Cumplen buena parte, la mayor parte de lo que es la legislación chilena que se basó en la europea para el tema de protección de datos personales, pero los que son de otros países no necesariamente. ¿Ah? Y entonces ahí hay que mirar como más en detalle. Excelente, muchas gracias por la respuesta. Ha sido súper valioso. Vale. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para ir cerrando. Y de todas maneras, como comenté en el chat, Yo también vamos a tengo enviar una la pregunta. grabación. Sí, vamos a enviar la grabación para quienes han consultado, quienes estén inscritos y tengamos sus correos. Por eso les pregunto a todos su nombre. ¿Y quién habló? ¿Junior? ¿Sí? Sí, perfecto, yo. Me Vamos presento, con él. me llamo Junior Barrera. Tengo una duda respecto a cómo fue el interiorizar a la gente para que ellos pudieran ingresar los datos a lo que es el chat de lo que se construyó en la municipalidad de provincia. Esa es mi duda. No sé si se pudo escuchar Gonzalo u Oscar. Sí, como un poco a medias, no sé, Gonzalo, ahí si tú tienes como más claro, No, yo porque tampoco escuché muy bien. Si Junior nos pudiera estaba repetir la escrito, pregunta. espérate, está escrito, dice, ¿cómo fue interiorizar a la gente a la digitalización, ya que deben ingresar los datos al SAS? Supongo que se refiere a un sistema. En general, yo te diría que Ah, hoy ok, día ok. el tema de digitalización, claro, requiere una gestión del cambio, ¿cierto? Frente a el uso de nuevas tecnologías, a pasar del papel al documento digital, a pasar al dato en vez de en sistemas, en vez de la planilla Excel. Yo creo que va más
como por el lado de la gestión del cambio que hay que hacer y obviamente también capacitar a la gente. ¿Ah? Es parte también de lo que uno tiene que contemplar en un plan de transformación digital y en particular respecto del manejo de los datos. Sí, de todas maneras lo que dice Oscar, nosotros constantemente estamos, como Dirección de Tecnología, estamos haciendo capacitaciones de nuestro sistema, sistema documental, sistema para crear documentos, cuando hicimos la visita de Bloomberg y mostramos la estrategia, fue abierto a todos los participantes en el auditorio. Hemos hecho capacitaciones online donde se han conectado fácilmente 300, 400 funcionarios. Hay que estar constantemente haciendo eh, ¿cómo se dice? Evangelización o compartir la experiencia con las otras direcciones de la municipalidad y con los funcionarios. Ahí nosotros constantemente tenemos apoyo de la dirección de personas, el departamento de capacitación, la dirección de comunicaciones para construir los mailing. Es un trabajo colaborativo de todos. La administración municipal, contándoles nosotros lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer, y todo ello, siempre la administración municipal cuando vea difusión o de que vas a interiorizar a los funcionarios, siempre te va a decir que sí, porque en el fondo esto no lo puede hacer uno solo, ni una dirección, somos todos. Así que mientras más incluyas y mientras más difundas, mejor va a ser el camino a recorrer. Gonzalo, otra consulta, se me fue el internet delante. Respecto al tema de, en este caso, tener diferentes tipos de sistemas, ¿cierto? Puede ser del sistema de personal, etcétera, y construir su propio sistema SaaS. ¿Cómo fue la integración? Pues justo lo que estaba hablando anteriormente, ¿cierto? Conectarla con API y obviamente a lo mejor también, a lo mejor las licitaciones anteriores de los antiguos sistemas no dejaban extraer los datos. Otra de las preguntas es también que en ciertos departamentos se necesita soluciones personalizables, supongamos integraciones con Mapa, Argis, etcétera. Entonces, ¿cómo fue el construir el SaaS o los módulos del SaaS, pero específicamente para cada departamento? Porque eso toma tiempo, ¿cierto? Esa es mi pregunta. Bueno, en el caso de los desarrollos propios de la municipalidad, normalmente lo que nosotros hacemos es, se hace un levantamiento del requerimiento de historia de usuario, después se modela el proceso, pero normalmente lo que hacemos es tener reuniones en alguna instancia con todos los involucrados del proceso para ver si es que realmente lo que se dijo de un lado o del otro es finalmente el deber ser o la mejora. Y ahí ver los puntos donde podrían haber integraciones, porque en el fondo lo que normalmente pasa cuando se trabaja como isla o silo es que desarrollan una solución para uno. Después desarrollas la solución para el otro y no te das cuenta que hubiera sido mucho mejor haber desarrollado quizá una solución o ambas soluciones por separado, pero que conversaran. Y ahí el típico discurso, no, es que esto no conversa, entonces tengo que sacar un reporte de acá, tengo que sacar un reporte del otro lado, después tengo que cruzarlo. Eh, yo por eso te decía, aquí es clave el tema comunicacional, cómo uno difunde y lo que uno va conversando con diferentes contrapartes. Eh, y por el lado, cuando eso es cuando de la vereda de un desarrollo de software interno, pero cuando es, por ejemplo, con un proveedor de la municipalidad, pero que él te da el soporte a los software, nosotros en nuestras bases está per se el tema de la integración y la API. Ningún proveedor nos puede decir, no, yo no te voy a hacer una API para que te integres con X. Está dentro de nuestras bases y es parte del cumplimiento. Así que primero, desde la vereda legal, nosotros nos preocupamos de que podamos exigírselo porque está en las bases y después en la ejecución o a medida que haya una necesidad, un requerimiento, se lo solicitamos, pero en realidad nuestros proveedores ya saben que todos nuestros sistemas tienen que tener integración, entonces hay mucha disposición. Y siempre el discurso desde el lado de ellos, desde el área técnica de ellos, es que si es por API, por API REST, no hay ningún problema. Entonces ahí lo único que hay que hacer es sentarlo en una mesa o en una Meet a conversar.
Así que si está en tus bases, está la exigencia es muy relacionado con la pregunta anterior, tú vas a poder lograrlo. Así que eh, los medios técnicos están, a veces los bloqueos son netamente por voluntades, pero cuando hay solicitudes por base, no hay cómo te puedan decir que no lo van a hacer. Y cuando el requerimiento quizás es un poco ampliado, bueno, siempre están las posibilidades de hacer aumentos de contrato, o sea, sí, siempre todo se puede. Ahora hay que ver cómo se hace, pero, Exacto, pero lo todo se puede. importante, lo Gonzalo, importante es las bases. y lo último, ¿por qué se escogió Oracle y por qué no se escogió a lo mejor una base de datos con servidores propios, en este caso ya sea MySQL, MariaDB, no sé, o la base como Firebase, Suprabase? ¿Por qué se escogió Oracle? Nosotros el Esa Oracle es que tenemos mi es consulta. el Oracle que tenemos es on-premise, entonces no lo tenemos como una base de datos como servicio. Y esta base de datos, este motor de base de datos fue asimilado en la municipalidad hace mucho tiempo atrás porque se buscó poder entregar que hubiera un soporte contundente desde la mirada de como base de datos. Hoy día hay muchas soluciones SaaS o base de datos como servicio, que la nube te provee ese soporte. Entonces, como nosotros lo hicimos en la inversión hace mucho tiempo atrás, nosotros lo que estamos haciendo es justificando esa inversión durante todo este tiempo y por eso nos hemos cambiado, porque todavía podemos tener el soporte necesario y para los proyectos que hoy día tenemos cumple. Así que va siempre, a tu pregunta, Junior, yo creo que siempre es en base a las necesidades de quien lo solicita y el momento. Puede ser que en un tiempo tengamos que ver otra alternativa, quizá ahora que en la nube, no lo sé, u otro. Pero va a depender siempre de las necesidades. Mi recomendación es que vayas puede ser a un motor open source, pero debe haber alguien atrás que te dé una continuidad operativa y un soporte. Eso es lo importante, más que sea una marca u otra. Sí, 100% de acuerdo en Muchas eso. gracias, muchas gracias. Claro, en el caso de la Municipalidad de Providencia, yo tengo un pasado Oracle a todo esto, debe ser como de los años 90 más o menos, de lo que yo recuerdo. Pero No quise independiente de poner más eso, para atrás porque, claro, pero pero sí. para que vean el lapso de tiempo, yo creo. Pero claro, hoy día enfrentado a qué motor elegir, hay otras consideraciones, pero yo diría que lo más importante es lo que decía Gonzalo, en el fondo asegurarte que lo que escojas tenga una continuidad en el tiempo, tengas personas que sean capaces de administrar, configurar, mejorar, optimizar, todas las cosas que requieres como servicio de la base de datos y que en el fondo sea compatible con otras cosas que tú eventualmente ya tengas o vayas a desarrollar en el futuro, porque si uno se mete en un producto, digamos, que puede ser muy interesante, muy atractivo, pero que en el fondo tiene poca difusión, tiene poco soporte, no sabes qué va a pasar con eso en el largo plazo, la inversión que tú hagas construyendo cosas sobre eso puede ser riesgosa. Entonces lo que uno trata es de tener algo que vaya a permanecer en el tiempo y que sea consistente con tu otro ecosistema, ¿ah? Que sea abierto, que puedas intercambiar información, que puedas generar estos servicios de integración, en fin. Bueno, yo creo que estamos más que pasados de la hora. Les agradecemos a todos la participación, el interés en esto. Les vamos a enviar la presentación y el link de la grabación. Queda disponible durante un tiempo, sí, ahí no me acuerdo si son 15 o 20 días, algo así, para que la puedan ver y si necesitan como más información. Eso, muchas gracias por mi parte, muchas gracias Gonzalo por tu participación y a todos y todas que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Muy Oscar. buen día. Agradecidos. Gracias. Desde el Tabo, Muchas muy gracias. agradecido. Que estén bien.